Cristo vino como testigo de Dios. Cristo vino como testigo de Dios. Y es importante que nosotros tengamos bien definido esta verdad. Padre, nada somos sin que tú nos guíes y nos dirijas en todo lo que hacemos y decimos. Seguimos insistiendo que la iglesia tendrá que honrar a Cristo hasta que Cristo la venga a buscar. Y será el tema central de nuestra alabanza, de nuestra adoración y de nuestra predicación. Hoy, Señor, pido que tú me ayudes en los minutos que tengo disponibles para hablar acerca de esta gran verdad teológica. Ruego, Dios, que tú me guíes en cada pensamiento, cada idea. Gracias por la bendición y el privilegio inmerecido que me concedes de ser portador del mensaje de la palabra. Y agradecido porque mis hermanas y hermanos que están aquí en el santuario y otros que están conectados, están dispuestos a escuchar tu verdad. Lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias porque yo sé que tú estás con nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Miren, hermanos amados, hay algo que honestamente les comento, a mí me preocupa como pastor, como cristiano, y es las tendencias actuales que hoy nosotros estamos observando. Tendencias dentro de las iglesias llamadas evangélicas. Es que se ignoren, y esa es una tendencia, que se vayan a ignorar los verdaderos fundamentos de la fe para seguir ideas y prácticas que respondan a un humanismo centrado en el aplauso. Y no es que ustedes no aplaudan a Dios. La meritocracia, el populismo y los espectáculos cristianos. Me preocupa esa tendencia. Me preocupa que se pase por alto que la Biblia es la santa palabra de Dios, confiable e inerrante regla de fe y conducta. Me preocupa que se ignore que Jesucristo es Dios y no un ser creado, que se encarnó en la persona de Jesús y vino a revelar al Dios verdadero, al Dios de la Biblia. Me preocupa también que el Espíritu Santo no sea considerado como Dios y se tenga la idea de que es una fuerza activa y que nada tiene que ver con nosotros. Me preocupa que se tenga el falso concepto de que la iglesia es solo una organización caritativa y no que la iglesia es el cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, testigo del poder de Dios y de la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Me preocupa que la iglesia se convierta en un centro solo de ayuda y no en la proveedora de un mensaje que sana, salva, bautiza y proclame que Cristo viene a buscar su iglesia. Nada es más importante que el concepto que tú y yo tengamos de Dios. Es decir, la imagen que tienes de Él en tu mente. Porque el concepto que tú tengas de Cristo y de la Biblia es determinante para sostener una relación personal y un compromiso de fidelidad con el único y sabio Dios que es el Dios de la Biblia. Es imposible que uno pueda acercarse a Dios con confianza y en plena certidumbre si solo vemos a Dios como un juez implacable ante quien nunca nuestras cuentas salen bien. O si se compara con ese profesor de la universidad o del high school o de cualquier nivel de estudio al que nunca se le sacan los 100 puntos en un examen. O aún peor, si solo se ve a Dios como ese padre abusivo, incomprensivo, que nunca nos ofreció seguridad, amor, cariño y confianza. Si queremos cambiar nuestro concepto de Dios y de Jesucristo, su Hijo, entonces hay una verdad que todos ustedes conocen.
tenemos que leer la Biblia. Sufrimos un analfabetismo bíblico horrible en este último tiempo. La gente desconoce la verdad, la Biblia, la palabra. Y es importante que nosotros como cristianos, no importa el título que tengamos, no importa el cargo que ocupemos, no importa el liderazgo que desarrollemos dentro de una iglesia, todos necesitamos leer la palabra de Dios. Para conocer a Dios hay que leer la Biblia. Hay que estudiarla todos los días, ya sea en tu teléfono, ya sea en tu tablet, ya sea en el libro, ya sea audible, pero necesitamos oír la verdad de Dios. Es la única manera de llegar a conocer al Dios verdadero y atender el consejo que la palabra del Señor nos revela, hermanos. En una de las preciosas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, el escritor de los Hebreos demuestra que Jesucristo es superior a los profetas del Antiguo Testamento, superior a Moisés, superior a Josué, superior a los ángeles, superior al sacerdocio arónico, superior a todo lo que el ritualismo antiguo testamentario establecía. Y él demuestra que Jesús, el Hijo de Dios, está por encima de todo. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos capítulo 4 que dice: en Jesús el Hijo de Dios. Un resumen tremendo, precioso, una perspectiva bíblica maravillosa de la persona de Jesús. En Jesús el Hijo de Dios tenemos un gran sumo sacerdote que subió al mismo cielo a ayudarnos. Nunca dejemos de confiar en Él. Nuestro sumo sacerdote entiende nuestras debilidades, porque un día pasó por las tentaciones que a diario pasamos, si bien es cierto que nunca se dio a las mismas y por lo tanto nunca cometió pecado. Por lo tanto, si tenemos, hermanos, la confianza puesta en Jesús, dice este escritor, y concluyendo su reflexión, entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios y hallemos allí misericordia y gracia para el momento en que lo necesitemos. Nos cambia el concepto que tengamos acerca de Dios, nos revela, hermanos, el verdadero propósito por el cual el Hijo de Dios se encarnó en la persona de Jesús. Nosotros los cristianos, cuando llega Navidad, no estamos centrados en el arbolito ni tampoco en las fiestas, aunque tal vez disfrutemos las relaciones de familia y nos regalemos y estemos al tanto de cada detalle. Nuestra gratitud en Navidad es porque el Hijo de Dios mostró su amor al venir y encarnarse en la persona de Jesús con el propósito de morir en la cruz para que a través de ese sacrificio tengamos perdón de pecados. La Biblia nos asegura que Jesucristo, el Hijo de Dios, encarnado en la persona de Jesús de Nazaret, es el único que está plenamente calificado para revelar al hombre la palabra de Dios, porque Él es el Verbo de Dios. Cuando el apóstol Juan se inspira y escribe su evangelio, él introduce este concepto revolucionario acerca de Jesús. Para los lectores judíos, la expresión del apóstol Juan, el Verbo era Dios, de Juan capítulo 1, versículo 1, era una blasfemia. Para los lectores griegos, cuando leían el evangelio de Juan, decir que aquel Verbo, Cristo, fue hecho carne, eso era impensable. Porque para los griegos el cuerpo es todo pecaminoso, era imposible que el Dios santo y puro pudiera manifestarse en un cuerpo humano. Pero qué bueno es saber que para el apóstol Juan, este nuevo entendimiento de que el Verbo era Dios y que fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, es la esencia del evangelio. Es el mensaje de buenas nuevas de salvación en Jesucristo, que el Cristo de la gloria vino a proclamar. Gloria sea el nombre del Señor. Pero además,
El escritor de los Hebreos nos revela que Jesucristo es el único calificado para introducir al hombre en la presencia de Dios, porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Según el pensamiento judío y el pensamiento griego, el hombre no tenía acceso directo a Dios, no había forma. Pero por medio de Jesucristo el cristiano tiene ese acceso directo que nada puede interrumpir, porque Jesucristo es fiador y mediador de un mejor pacto hecho en su sangre. Por eso podemos entrar, como dice el escritor, confiadamente al trono de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, porque en Él hemos sido libertados, redimidos, y hoy podemos tener acceso al Dios creador del cielo y de la tierra. Gloria a Dios por Cristo, hermanos. Ya no hay necesidad de sacrificio de machos cabríos. Ya no hay necesidad de sacrificios cruentos como en el Antiguo Testamento. Por un solo sacrificio suficiente, Cristo hizo posible que todos los que depositen su fe en Él tengan acceso al trono de la gracia. Por eso me encantan las cartas del apóstol Pablo a los Colosenses, cuando él dice que el sacrificio de Cristo es suficiente y en Él estamos completos. Para poder cumplir con su misión de mediador y sumo sacerdote, Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo que identificarse con la raza humana, porque nunca hubiera podido ofrecer el sacrificio absoluto y perfecto que requerido por la justicia divina si no se hubiera identificado con la humanidad como un verdadero hombre. Jesucristo era hombre 100% y Dios 100%. ¿Cuántos lo creen? Por eso, hermanos, insistimos en Navidad y también en Semana Santa y también en el verano y en el invierno, insistimos que la encarnación de Cristo era una necesidad absoluta. Dios no envió a un arcángel, ni mandó a un serafín, ni mandó a los ángeles. Dios envió a su Hijo, a su único Hijo, en la persona de Jesús. La encarnación era una necesidad absoluta. La encarnación del Hijo de Dios en la persona de Jesús no era una opción, era imperativa. Si el Hijo de Dios quería venir a redimir, a salvar al hombre, tenía que venir como un ser humano, identificarse con la necesidad de la humanidad. Por muchos siglos solo se hablaba de un Dios diferente e inasequible, inadmisible, desconectado, insensible. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, nos revela a un Dios que comparte y asume el sufrimiento humano. Y qué bueno es saber en este tiempo y todos los tiempos que el Evangelio presenta a Dios no solamente implicado con la necesidad de la humanidad, sino también identificado con el sufrimiento del mundo. Esa es la gran diferencia, y lo he repetido desde este altar, entre el cristianismo y el resto de las religiones del mundo. Las religiones del mundo presentan a hombres pretendiendo ser dioses. En el imperio egipcio los faraones querían exigir adoración. En el imperio babilónico también los emperadores querían exigir adoración. Los emperadores romanos exigían adoración. Pero qué bueno es saber que en el cristianismo es Dios, el Dios del cielo, humanado en la persona de Jesús, identificándose con nuestra necesidad para que siendo hombre y muriendo como hombre, Él pudiera redimir a los hombres esclavos del pecado y hoy tengamos esperanza de vida nueva y de vida eterna solo en Jesucristo. Cuando Pablo escribe su carta a los Gálatas, él hace una definición espectacular, un entendimiento cabal, hermanos, acerca de la intención de Dios al enviar a Cristo. Pero cuando llegó el día señalado por Dios, Dios es un Dios de orden. Amén. Llegó el día señalado, ¿por quién? Por Dios. Él envió a su Hijo. Nos habla de preexistencia. Ya existía el Hijo y lo envió. Que nació de una mujer para hablarnos de la humanidad de Cristo. Nació de una mujer y se sometió a la ley de los judíos.
para hablarnos de que Cristo se sujetó a la ley que Dios había establecido y aprendió como hombre la obediencia. Dios lo envió. ¿Lo envió para qué? Ahí nos da el propósito para el cual Dios envió a su Hijo. Lo envió para liberar a todos los que teníamos que obedecer la ley y luego nos adoptó como hijos suyos. Por eso tú y yo hoy tenemos que alzar la voz y darle gloria a Dios, porque el Señor a través de Cristo nos ha adoptado como sus hijos. Por eso es que la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo y formamos parte de la familia de la fe, porque en Cristo hemos sido adoptados como hijos de Dios. Qué lindo es el Señor, hermanos. Jesucristo, el Hijo de Dios, estaba llamado a identificarse con el sufrimiento humano para que pudiera mostrarse paciente con los hombres y poder hacer ofrenda y sacrificio por los pecados de la humanidad. Él voluntariamente renunció a todas sus prerrogativas en gloria, según nos los describe el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 2. Renunció a todas esas prerrogativas sin dejar de ser Dios. Se hizo participante de la pobreza humana. No podemos nosotros dejar entonces de darle gracias a Cristo porque se identificó con nuestra necesidad. Y lo más grande que la Biblia revela es que estando en la condición de hombre, aprendió el significado completo del costo de la obediencia hasta la muerte, por lo que padeció, y por lo tanto Dios lo confirmó como mediador y sumo sacerdote perfecto. Gloria sea al Señor. Gracias a Cristo, hermanos, tú y yo hoy tenemos acceso directo al Padre. Él intercede por nosotros. Pero lo más que me gozo al analizar esta verdad de la Biblia es que Cristo no solamente fue constituido sumo sacerdote y mediador, sino que Él es el sacrificio que se hizo a favor de nuestros pecados una vez y para siempre. Por eso tenemos que celebrar a Cristo, gloria al Señor, y darle gloria y honra. Y no podemos dejar de predicar de Cristo, porque por Él es que la iglesia existe. La iglesia no existe porque existe la iglesia de Dios pentecostal. La iglesia no existe porque existen las asambleas de Dios. La iglesia no existe porque existen los metodistas, bautistas, ni tampoco porque existen los cuadrangulares, ni tampoco porque existe esta o cualquier denominación. La iglesia existe porque Cristo la fundó. La iglesia es de Cristo. Él la ha redimido, Él la ha salvado, Él la ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Por eso la iglesia jamás será destruida, porque Cristo vive y reina eternamente y para siempre. El diablo se ha empeñado en arruinar la iglesia, pero Dios siempre tendrá un remanente fiel. Porque la iglesia verdadera no responde a intereses mezquinos. La iglesia verdadera responde a los intereses de Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Qué bueno es saber que la Biblia revela que Jesucristo fue como nosotros en todo. Tenga cuidado, hermano, de esa mentira que Satanás viene muchas veces a sembrar en nuestro corazón. Dios no se interesa en tu problema, Dios no le interesa tu necesidad, Dios no se identifica con lo que tú tienes. Eso es mentira del diablo. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo fue como nosotros en todo, excepto que superó todas las pruebas sin contaminarse de pecado. Por eso me encanta cuando leo la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 18, y esta palabra me anima y se la he dicho en varias ocasiones. Pues en cuanto Cristo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si hay algo que me anima es saber que a la diestra del Padre está Jesucristo, que se identifica con mi necesidad, que puedo clamar y gemir ante su trono. Por eso es que el escritor de los Hebreos dice, por favor, acércate con confianza. No te estás acercando a un Dios
inasequible, insensible, que no le importa tu necesidad. No, me estoy acercando a Jesús, un hombre como yo que fue tentado en todo, que sufrió, que fue hasta la cruz en un injusto juicio, que murió, me sustituyó, que es capaz de entenderme, que identificarse con mi situación. Tengo la confianza de acercarme a ese Dios poderoso y alcanzar de Él el oportuno socorro. Aleluya. Qué bueno es saber que porque Jesús compartió nuestros sufrimientos, puede también compartir nuestros sentimientos y puede ayudarnos. Jesucristo no es solamente el Dios que tenemos para 2 horas de servicio en un templo. Está al tanto de cada una de nuestras batallas y nos entiende. Gloria a Dios. Al asumir nuestros dolores y tentaciones, esto ha traído como resultado que Jesucristo conoce lo que necesitamos y lo más grande de todo, sabe cómo ayudarnos porque nos entiende. ¿Me oyó, hermanos? Nos entiende. La Biblia dice que ningún sumo sacerdote se nombraba a sí mismo, sino que era nombrado por Dios, porque el sacerdocio no era un oficio que se escogía, sino un privilegio que Dios otorgaba en su soberanía a quienes Él quería. Él fue el que le dijo a Moisés: a Aarón será sumo sacerdote y toda su casa. En este sentido, entonces, el apóstol Pablo se inspira y escribe en su carta a los Efesios que el ministerio de Dios entre los hombres, cualquiera que sea, no es un empleo o una carrera, sino una vocación que responde a un llamado y a una asignación divina. Y te digo esto porque el Dios Padre escogió, envió y honró a Jesús. Ya les digo, no envió a Miguel ni tampoco envió a ningún otro arcángel. No, a nadie. Cristo, el Hijo de Dios, fue enviado. Cristo no se glorificó a sí mismo, sino que fue el Padre quien lo constituyó mediador y sumo sacerdote, no según las normas de los hombres, sino según, dice el escritor de los Hebreos, en el orden de Melquisedec, según el orden de Dios. Así que en un momento de la historia encontramos a Jesús que estaba cuestionado por los críticos de su tiempo, aquella gente que pensaban que Él estaba tratando de atraer la atención sobre su persona. Ellos creían que Jesús estaba tratando de buscar vítores y aplausos, y el Señor tiene que corregir esa falsa idea y ese falso concepto y decirle: miren, ustedes están equivocados. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, que Jesús nació en ese humilde pesebre de Belén. 33 años de ministerio, murió en la cruz en un injusto juicio. La Biblia dice que se levantó de entre los muertos al tercer día, que después de 40 días estando con sus discípulos y mostrándose al pueblo, fue ascendido al cielo y se sentó a la diestra del Padre y recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra confiesen que Jesucristo es el Señor. Entendamos que Jesucristo es la cabeza de la iglesia, es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, es a quien nosotros tenemos que rendirle y tributarle toda gloria y toda honra. Que el Padre lo honró, que el Padre le exaltó, que el Padre le glorificó, y la iglesia también tiene que hacerlo. Reconocemos los talentos, reconocemos las capacidades, reconocemos los dones, los ministerios, porque es bíblico. Y alguien dijo una gran verdad: el reconocimiento es el oxígeno del alma. Hasta el propio Jesús reconoció el talento de la gente que le servía. Y la Biblia lo revela a través de las epístolas, como el apóstol Pablo significa la fidelidad de Apolos, de Timoteo, el ministerio de Pedro y del resto de los apóstoles. Él lo reconoce, y también incluso hasta el apóstol Pedro. Tenemos que hacerlo, pero sobre todo tenemos que reconocer a Cristo.
El día que dejemos de exaltar a Cristo, perdónenme que sea tan honesto y sincero, hemos perdido el derrotero. Y eso me preocupa. Me preocupa. Me preocupa que se levante una iglesia que solo vea en un culto un espectáculo y no un servicio para engrandecer el nombre de Jesús. Me preocupa que estemos centrados en talentos y capacidades y profesionalismo y no en aquel que merece gloria y honra, que se llama Jesucristo. Me preocupa que se usen los púlpitos para entretener la mente de la gente y no para exaltar a aquel que se humilló hasta lo máximo y vino a dar su vida por nosotros y perdonar nuestros pecados y darnos esperanza de vida eterna. Me preocupa, hermanos, las tendencias que hoy estamos mirando y viendo que la apostasía se está apoderando y que el anticristo, el espíritu del anticristo, se está enseñoreando de la gente. Iglesia, seamos miembros de ese remanente que se mantiene mirando al trono de la gracia, sabiendo que solo por la ayuda de Dios y del Espíritu Santo en la persona de Jesús podemos mantenernos firmes y fieles. Gloria a Dios. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús para iniciar el ministerio público, se escuchó una voz que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús recibió todo el apoyo del cielo. Amén. Así que, ¿qué te digo? Que Jesucristo es el perfecto y suficiente mediador y sumo sacerdote. No son las cartas, ni los adivinos, ni los espiritistas. El único que nos lleva al Dios verdadero es Jesucristo. Es perfectamente Dios y perfectamente hombre. Por eso te entiende y me entiende. Porque ha vivido nuestra vida, puede darnos amistad, misericordia y poder. Jesucristo trajo a Dios a los hombres y puede llevar a los hombres a Dios. Recuerdo de niño, adolescente, una figura que me enseñaban en la escuela dominical, como Jesucristo en una posición agarra la mano del hombre, esclavo, perdido, hundiéndose en el pecado, y la mano de Dios, y uniendo al hombre con Dios. Es el que revela a Dios y el que lleva el hombre a Dios. Pablo, cuando le escribe su carta a los Corintios, y con esto voy cerrando mi idea, hablando acerca de la bondad de Cristo, él dice: ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Este versículo es uno de mis preferidos, con toda honestidad se lo digo. Porque Cristo poseía, mi hermano y hermana, junto con el Padre, todas las cosas creadas, pero se hizo pobre al tomar las limitaciones humanas, muriendo para redimir al pecador, a fin de que el que crea en Él llegue a ser espiritualmente rico en la presencia de Dios Padre. Aleluya. En Cristo tenemos asegurado un futuro glorioso. Cristo vino al mundo como testigo de Dios. Él traspasó los cielos, no solo para interceder ante el Padre por su gloria, por su iglesia, sino Él le dijo a sus discípulos: hay muchos lugares en la casa de mi Padre. Si no fuera así, se lo diría. Voy a prepararles un lugar, y si voy y preparo un lugar para ustedes, dice el Señor, regresaré. Los llevaré conmigo para que estén donde estoy yo. Qué lindo es Cristo, hermanos. Siendo rico se humilló tomando las limitaciones de un ser humano y nació pobre en un humilde pesebre. Vivió su vida y ministerio entre gente pobre y del pueblo. Murió como un impostor, sustituyéndonos a nosotros en la cruz del Calvario. Pero el Señor lo levantó de entre los muertos para demostrar que su sacrificio era válido
y que con ese solo sacrificio era suficiente para que el hombre, al poner su fe en Él, alcanzara salvación y perdón de sus pecados. Pero qué lindo es saber que Jesús ascendió al cielo no solo para interceder por nosotros, sino para ir a preparar lugar, porque donde Él está, Él quiere que tú y yo estemos también. Ya no vendrá en relación al pecado, vendrá a buscar su iglesia para premiar la fidelidad de todos aquellos que, a pesar de las luchas y las batallas, no han negado su fe solo en Jesucristo. Y compareceremos ante el tribunal de Cristo, y allí seremos premiados por nuestra fidelidad y reinaremos por Él por la eternidad. Por eso te insisto, no adoramos al niño del pesebre, adoramos a Cristo que murió, resucitó y está a la diestra del Padre y viene por nosotros.